Comisión de Fiscalización analizará 2 nuevos pedidos de juicio político. Ley de simplificación de trámites en entidades públicas y ley para que los maestros jubilados puedan recuperar los haberes que les adeuda el Estado fueron tratados en el Pleno de la Asamblea Nacional. Comisión de Derechos Colectivos continúa con el tratamiento de las reformas a la Ley de Comunicación. Organismos internacionales presentan sus aportes al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Miércoles 8 de agosto de 2018, amigos, sean ustedes bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan como cada día a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es, así como también por Facebook Live. De inmediato revisamos la información. Iniciamos, amigos. El exministro de Finanzas, Carlos de la Torre, y el ministro de Agricultura, Rubén Flores, serán llamados a la Comisión de Fiscalización. Así lo resolvió el Consejo de Administración Legislativa, que admitió a trámite las solicitudes de juicio político en contra de los funcionarios de gobierno. Esta mesa se reunirá el próximo 30 de agosto. La decisión la aprobó el Consejo de Administración Legislativa por unanimidad. Así, se admitió a trámite la solicitud de juicio político en contra del exministro de Finanzas Carlos de la Torre y del actual ministro de Agricultura Rubén Flores. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, entregó los detalles. En el caso del exministro de Finanzas, fundamentalmente por una declaración hecha en el sentido de que se utilizaron 300 millones de dólares para algunos temas de presupuesto cuando los recursos provenían del Fondo de Reconstrucción y como parte de las recaudaciones hechas por la Ley de Solidaridad. La asambleísta Tangi Vera es la interpelante del exministro de Finanzas, Carlos de la Torre. Explica que el exsecretario de Estado incumplió en sus funciones. Los fondos recaudados a través de la Ley de Solidaridad debían ser utilizados únicamente para reconstruir y reactivar productivamente a las provincias afectadas por el terremoto del 16 de abril. El ministro incumplió este artículo de la Ley de Solidaridad. Respecto de la solicitud de juicio político al actual ministro de Agricultura, Rubén Flores, el legislador Héctor Yepes indicó que el argumento principal es el estado actual por el que atraviesa el sector agrícola. Y tenemos paros prácticamente todas las semanas a lo largo y ancho del país. Nuestros paperos están en crisis, nuestros arroceros. Pero el CAL también decidió devolver la solicitud de juicio político en contra de la ex canciller María Fernanda Espinosa. Fundamentalmente la observación es que el documento en donde se realizan las firmas no recoge la declaratoria de veracidad que está establecido en el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Cristina Reyes y Fernando Flores indicaron que volvieron a recoger las firmas, esta vez las 53, en el formulario correspondiente. Firmas que corresponden del puño y letra de los asambleístas que han firmado porque han autorizado, porque consideran que se deben ir hacia un juicio político. Lo llevaremos tal cual son los otros, es decir, 5 días para abocar conocimiento, luego el notificar a las partes y comenzar ya el proceso de sustanciación en los 15 días siguientes. La presidenta de la Comisión de Fiscalización explicó que la mesa legislativa se reunirá el 30 de agosto, una vez concluido el receso legislativo. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y en segundo debate, el Pleno de la Asamblea Nacional discutió el proyecto de ley para la optimización y eficiencia de trámites. Esta propuesta busca reducir y simplificar el papeleo en las instituciones públicas. La ley tiene más de 20 beneficios para los ciudadanos, sostuvo el legislador Pavel Muñoz. La obligatoriedad de que los trámites sean en línea y que estén acompañados de una pasarela de pagos para que también se pueda culminar el trámite y su pago en línea. El sistema ya tiene un registro de datos públicos, la cédula podría estar verificada en línea y esto ya se podría avanzar. Mecanismos de calificación del servicio. ¿Qué pasa si me da un mal servicio?
Simplemente esto queda ahí. No, yo puedo calificar si me han dado el servicio, si ha sido bueno, malo, excelente, regular. La asambleísta Mae Montaño señaló que la ley permite eficiencia y modernización que generará impacto económico en las empresas públicas, pero manifestó que es necesario capacitar a los funcionarios. Si es que los funcionarios públicos no son capacitados, motivados, si es que no interiorizan el hecho y si no se sensibilizan para entender que un funcionario público tiene el privilegio de estar en una posición y de recibir un sueldo, porque hay ciudadanos que demandan su servicio. La legisladora Wendy Macías señala que la ley fomentará la productividad y competitividad para obtener permisos y registros. Dirigida a incrementar la eficiencia en los servicios que se entregan desde las instancias públicas. Todos los ciudadanos tenemos derecho a recibir de la administración pública una atención ágil, eficiente y oportuna. Franco Romero destaca los beneficios de la ley, pero considera que es necesario reducir el tamaño del Estado. Y me refiero de manera muy especial al tema de la zonificación administrativa que está vigente en el país, en donde algunas provincias de nuestro país han tenido que unirse para formar estas zonas administrativas. Y lo único que ha hecho es entorpecer las actividades cotidianas de los ciudadanos ecuatorianos. La sesión continuará la próxima semana. Clever Aranda, TVL Noticias. Este miércoles el Pleno de la Asamblea inició también el primer debate del proyecto de ley que permite agilitar el pago de los recursos que adeuda el Estado a los maestros jubilados entre 2008 y 2010. La sesión fue suspendida y continuará el próximo martes. La legisladora Norma Vallejo resaltó que la interpretativa a la Ley de Educación Intercultural se construyó con la activa presencia y participación de organizaciones de jubilados. Vallejo precisó que los docentes, en un número de alrededor de 8.300, se acogieron a la jubilación en los años 2008, 2009 y 2010, pero fueron víctimas de discriminación en cuanto al valor de la bonificación jubilar. Que a quienes estamos buscando que les solucionen este problema son compañeros que tienen un promedio de 76 años de edad y que han venido viviendo un viacrucis y varios de ellos inclusive ya han fallecido. La legisladora Daliana Pazley señaló que más de 300 maestros jubilados fallecieron sin recibir los valores adeudados. Ha estado en la espera desde el 2012, es decir, han pasado 8 años, 2 periodos legislativos y más de 300 maestros jubilados fallecidos. Más de 300 maestros jubilados que no pudieron disfrutar el resultado de años de trabajo y de sacrificio. El asambleísta por Tungurahua, Fernando Calleja, solicitó al Pleno exhortar al gobierno para que incluya valores para poder pagar a los jubilados. Que se incluya una disposición general para que a través de esa disposición general se puedan colocar recursos y no en un solo año, en un lapso de hasta 7 años para pagar. Javier Cadena, legislador por Cachi, se refirió a la cantidad de maestros jubilados que esperan el pago de sus haberes. Más de 8.800 maestros han sido pisoteados en los años 2008, 2009 y 2010, buscando un esquema jurídico para que se les cancele sus haberes. Maestros jubilados siguieron la sesión desde las barras altas. El próximo martes continuará el debate. Clever Aranda, TVL Noticias. Y cumplida la sesión del Pleno que tuvo lugar durante esta jornada, tuvimos la oportunidad de dialogar con la asambleísta Vilma Andrade a propósito de la discusión sobre el proyecto de ley de optimización y eficiencia de trámites. Vamos a revisar los detalles de la entrevista a continuación. Entrevista. En efecto, como acabamos de revisar durante esta jornada, el Pleno de la Asamblea Nacional inició con el segundo debate del proyecto de ley para la optimización y eficiencia de trámites administrativos. Esta ha sido una propuesta que ha sido analizada al interior de la Comisión del Régimen Económico y vamos a conocer detalles de los alcances de la misma junto con una de las integrantes de esta mesa parlamentaria, la asambleísta Vilma Andrade, a quien le damos la más cordial bienvenida. Asambleísta, qué gusto que nos acompañe. Muchísimas gracias, un saludo afectuoso a la audiencia.
transparencia. Estamos efectivamente muy contentos de que esta propuesta, que ha sido debatida alrededor de un año, llegó como una propuesta que se había quedado de la asamblea anterior con 3 artículos que modificaban básicamente una ley del poder del mercado y de la actuación de los bomberos, y le hemos dado un giro para que realmente lleve el título, pero también el contenido de eficiencia de trámites. Se ha dicho que es una normativa que beneficiará directamente a la ciudadanía. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo puntual? Bueno, primero que sobre la base del análisis que hemos hecho. En el Ecuador, para hacer un trámite son prácticamente 38 pasos. Es decir, se sube y baja de piso a piso, que regrese mañana, que no, que vaya a la otra entidad. Son 38 procesos que tienen que hacer, y lo que ese tiempo demanda, si le ponemos un valor como lo ha puesto la Flaxo, que ha hecho un estudio, son 86 millones de dólares que los usuarios, que los ciudadanos definitivamente están pagando, están malgastando y no les está contribuyendo al ejercicio de producción, de generación de empleo. El sistema burocrático oprime al emprendedor, oprime al pequeño, al mediano empresario, pero también a la gran empresa, a la gran industria. Y en el día a día desmotiva también al ciudadano. Desmotiva, hace que a la larga y a la postre deje, inclusive bote la toalla, como decimos comúnmente, y trate más bien de hacer los temas a nivel informal. ¿Qué es lo que hemos analizado con todas las entidades? A todas las entidades y organizaciones y organismos del Estado le hemos requerido a la Comisión que ellos han sistematizado también las propuestas, las demandas, pero luego nosotros hemos recibido también a cantidad de ciudadanos, sobre todo del sector inmobiliario, de las compañías y también de los emprendedores. A través de ellos nos hemos generado el proyecto, y como Izquierda Democrática ha sido una propuesta además que la propusimos en campaña, justamente de generar estas propuestas para apoyar al emprendedor, apoyar al emprendimiento, y por ejemplo la ley de compañías requiere una reforma y está contemplada. Una compañía lleva para formular, para establecerse una compañía en el Ecuador, hay que pasar esta cantidad de pasos, pero también para liquidarle. Con lo cual… Que parecería que sería un trámite sencillo. No es sencillo, y le lleva realmente al que genera una pequeña negocio. Yo siempre voy al pequeño, porque quizás el grande, que también le cuesta pagar abogados, contadores, personal para que haga los trámites, pero el pequeño tiene que cerrar su pequeño negocio para ir a hacer el trámite. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es, por ejemplo, que el objeto social único, es decir, eso que coarta la libertad, no le hace competitivo, que elimina la posibilidad de emprender, de renovar, de innovar, como es en el caso cuando tiene usted una empresa, cambie, se modifique y vayamos al objeto social múltiple, para que quien inicia con un trabajo y empieza, qué sé yo, a hacer objetos de madera, pero que le va mal en el negocio, o quiere ampliarse o diversificarse y luego quiere hacer tecnología, mercado de valores, lo pueda hacer. Esa es la propuesta, yo creo que más innovadora, y que se centra realmente en un cambio fundamental. Eso es lo que tiene que ver en cierta medida con las empresas, compañías, en el día a día, en los trámites que realiza el ciudadano asambleísta Andrade. ¿Qué es lo que contempla la normativa para hacer más eficiente todo este proceso? Primero, que ya no pidan cédulas de identidad, partidas de nacimiento, partidas de matrimonio actualizados, notariados, documentos del bachillerato, el título de bachiller, los títulos o maestrías, los posgrados, porque toda esa información tiene que ser a través del Mintel, del Ministerio de Telecomunicaciones. Tendrá una dependencia donde se guarde absolutamente toda la información, y que para eso es fácil ahora con los mecanismos modernos y la tecnología mantenerlas, y a esa tiene que remitirse la información que se requiera la empresa, la institución, y peor aún, obligarle a que las personas vayan a notariar los documentos, que es un costo además oneroso. Eso ya no va a ser permitido. Y es que hoy en día, en pleno siglo XXI, se pensaría
ir a hacer un trámite, le piden la copia de la cédula, ¿cómo puede ser posible cuando todo esto debería estar en línea? Efectivamente, aquí en la propia asamblea, cuando nos posesionamos, tuvimos que traer la cédula, la papeleta de votación, nuestro nombramiento como asambleístas, que eso es un documento que ya estaba en el Consejo Nacional Electoral en línea, ya se sabía cuáles somos los que ganamos las elecciones y por lo tanto no requería. Todo nos tocó sacar copias. Yo me pregunto, ¿dónde guarda la Asamblea Nacional esos miles de copias notariadas que nos tocó gastar realmente $54 cada asambleísta para venir trayendo ese documento de que fuimos electos? Eso es un absurdo, pero yo pongo este ejemplo porque en cambio en el día a día, ¿qué le pasa al ciudadano que tiene que ir a la notaría a sacar los documentos? No hace falta. Que la copia de cédula no sea en blanco y negro, sino a color, por ejemplo. Por ejemplo, que es un absurdo, que sí hay documentos que necesitan una actualización porque se cambia, por ejemplo, el estado. La partida de matrimonio sí tendría que actualizarse porque puede cambiar el estado y eso es diferente, pero que una partida de defunción que le dura 2 meses, es un absurdo que tenga que sacarse, el muerto no va a revivir. Entonces hay absurdos tan grandes que hemos tenido en la norma actual y que si bien se dio como un decreto ejecutivo a algún momento dado, la disposición no se cumple, pero al estar como ley, al estar ahora ya normado como ley, ya no se podrá exigir. Pero es más, también quienes entraben, esos burócratas que por mala suerte hay algunos que actúan interfiriendo y negando y restringiendo el trámite, van a tener, si tienen una queja, 5 días inicialmente de suspensión de su remuneración, en la segunda 15 días y en la tercera hasta 1 mes sin remuneración, porque si no buscamos medidas realmente para que se cumpla la ley, no se va a poder hacer. Entonces eso lleva a que también seamos eficientes. Y otro tema importantísimo, si alguien quiere generar un nuevo trámite, se le ocurre en cualquier dependencia, dice vamos a hacer un nuevo trámite para este tema, tendrá que tener el informe favorable del Mintel. O sea, esta entidad, que es la entidad rectora, tendrá que decir si está de acuerdo, pero además, adicionalmente, si genera un nuevo trámite, tiene que eliminar 2. Que justifique la razón por qué se modifica el trámite. Puede ser que por temas tecnológicos, por temas de avances, por las mismas propuestas de ley se necesite cambiar, pero tendrá que tener el informe favorable. Usted forma parte de la Comisión de Régimen Económico que ha tramitado esta propuesta. ¿Qué le deja particularmente a usted el inicio de este segundo debate? Bueno, primero me cabe realmente una satisfacción, es de alguna forma el deber cumplido, ha sido muy fuerte el debate, hemos trabajado incansablemente y yo digo, ahí reconozco a todos los miembros de la comisión, todos hemos aportado y con mucha responsabilidad, y aquí en el debate también es importante ver cómo asambleístas de todas las bancadas han apoyado, han aportado también y vamos a seguir definiendo ya para que concluya el debate, y esto es sobre todo para que haya una amplia difusión, para que los ciudadanos se hagan beneficiarios. No puede ser que en los municipios, por ejemplo, en los GAS, tengan represados trámites de declaratorias de propiedad horizontal, de varios trámites de aprobaciones de planos, de aprobaciones de fraccionamientos que no se dan curso. Hay una disposición general que todos aquellos trámites que se han quedado represados hasta diciembre del 2017, se les da 6 meses de plazo para que aprueben. Si no los aprueban, se entenderá como aprobados inmediatamente. Correcto. De estos aportes que han sido recibidos en este inicio del segundo debate, asambleísta Andrade, ¿hay aspectos todavía que podrían ser considerados para su inclusión previa a lo que será la votación del documento? Ya muy pocos, porque recordemos que en el primer debate receptamos muchos. En este momento yo creo que, por ejemplo, en el tema de la Contraloría, que se especificaba que si hay una disposición en algún organismo del Estado que ya tenga una regulación sobre los procesos, la Contraloría solo podrá intervenir de acuerdo a la regulación de esa entidad. Eso no puede ser. La Contraloría tiene su ley orgánica, es una ley superior y tiene que estar de hecho. Si queremos que efectivamente controle, luche contra la corrupción, vea un adecuado uso de los recursos públicos, tiene que mantenerse la primacía de los procesos que establezca la Contraloría y no una entidad de menor jerarquía.
Correcto. Se ha anunciado que la aprobación estaría prevista para la próxima semana, toda vez que se suspendió este punto para dar paso a otro punto para tratamiento en el Pleno. Sería el día martes de la próxima semana que se retome. Sí, efectivamente el martes, yo creo que antes de salir al receso legislativo, yo creo que le daremos la gran noticia al Ecuador. Yo creo que estas noticias son positivas, estas noticias realmente apoyan al emprendimiento, apoyan a la generación de empleo, a la producción, y esa creo que es una medida que va a beneficiar a los ecuatorianos. ¿La aprobación de esta norma meritará la modificación de otras? Sí, efectivamente se cambian varios cuerpos normativos, fundamentalmente la ley orgánica de la Superintendencia de Compañías, está cambiando también en la ley del registro civil. Hay muchas normas, son alrededor de 5 cuerpos normativos que se modifican para dar lugar efectivamente al tratamiento de esta ley y tendrán que ir aterrizando ya con las disposiciones generales en el cumplimiento en cada entidad. Correcto. Asambleísta Andrade, muchísimas gracias por su tiempo y por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo siempre afectuoso a la audiencia. Gracias. Ha sido la presencia del asambleísta Vilma Andrade, quien integra la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, dándonos cuenta de estos detalles, de los alcances de este proyecto de ley para la optimización y eficiencia de trámites administrativos, cuyo segundo debate arrancó durante esta jornada en el Pleno de la Asamblea Nacional y se espera ya su votación definitiva la próxima semana, según se ha anunciado. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Más información, amigos. Les contamos que a la Comisión Ocasional Multipartidista que analiza la documentación sobre la muerte del general Jorge Gabela acudió esta tarde la exministra de Justicia, Joana Pesantes, quien confirmó la entrega de 2 informes por parte del perito Roberto Mesa. Ricardo Bravo nos tiene los detalles. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. La comisión ocasional que investiga las causas que motivaron la muerte del ex general de la FAE, Jorge Gabela, culminó la sesión número 11 esta tarde. Precisamente recibieron a la ex ministra de Justicia, Joana Pesantes, quien entregó su argumentación y lo que fue su periodo de trabajo en esta cartera de Estado. Vamos a conversar con la asambleísta Noralma Zambrano. Asambleísta, muy buenas noches, bienvenida a la televisión de la Asamblea Nacional. Legisladora, cuéntenos, ¿cómo evalúa usted el trabajo que llevó adelante esta funcionaria exministra del Ministerio de Justicia y que, bueno, entregó lo que ella dijo, su gestión en esta cartera de Estado, sobre todo en lo relacionado con la investigación que se realizó en su momento sobre la muerte del ex general Gabela? Buenas noches. Sí, muy buenas noches, muchas gracias. En realidad la actuación de ella muy pertinente porque ella se refirió solamente a la documentación que existe. Más allá no hay elucubraciones. Lo que nosotros pretendemos en esta comisión es llegar finalmente al conocimiento y al esclarecimiento de la verdad. Por lo tanto, aquí no hay supuestos, sino documentación. Como usted se puede dar cuenta, el trabajo de la comisión consiste en los testimonios, las pruebas testimoniales, y por eso es que estamos recibiendo en comisión general a todos los funcionarios que de alguna manera han intervenido en este caso. Y bueno, por otra parte, la revisión de la documentación, las pruebas documentales, que es lo que también en este momento estamos escuchando de parte de los asesores de la comisión, la metodología que se está siguiendo para hacer la revisión, y obviamente que esa metodología es la pauta para que a nosotros nos permite también llegar finalmente a emitir una conclusión. Esperamos que al término de los 90 días que perdura la comisión ocasional. Asambleísta, a la exministra se le plantearon varias preguntas y entre ellas se le consultó si en efecto se conocían las conclusiones del segundo informe. Ella ha dicho que en efecto conocían este primero y segundo producto elaborado por el perito Roberto Mesa, pero que el contenido, bueno, de las conclusiones del segundo informe daría paso a un tercer informe. Exactamente, ella no especificó esto. Lo que ella dijo es que había una conclusión de este segundo informe y que no había la necesidad de tener ya una idea de qué es lo que iba a pasar posteriormente, porque entonces ella abandonó esa cartera de Estado, y que hacía falta obviamente conocer el contenido del tercer producto.
Esto pues nos lleva, por eso es que hacemos una secuencia y esto nos lleva a concluir que efectivamente hasta el segundo informe ella especificó que en el primer informe o el primer producto lo que había era como el cronograma de la investigación. En el segundo producto... ¿No el documento como tal? Bueno, no, ella ha especificado que no. Y que en el segundo producto lo que se debatía era justamente algunas pruebas de criminalística, hechos de cómo sucedió el deceso del general Gabela y luego obviamente las conclusiones, que es lo que a nosotros nos parece lo más importante. Ella no lo conocía porque no estuvo en esa cartera de Estado. Sin embargo, es importante conocer los antecedentes porque no se puede llegar a una conclusión si los antecedentes no están claros. Gracias, asambleísta Noralma Zambrano. Vamos ahora a conversar con el asambleísta César Ron, integrante también de esta comisión ocasional. Legislador, muy buenas noches, bienvenido a la televisión de la Asamblea Nacional. Usted fue quien precisamente planteó varias interrogantes a la exministra de Justicia, entre ellas, si en efecto en las conclusiones del segundo producto se daba paso luego a un tercer documento elaborado por el perito Roberto Mesa. Así es, buenas noches. Yo pregunté muchas cosas. Quizás lo más relevante es que ella efectivamente dio fe de que contrató y que se contrató 3 informes, el 1, 2 y 3, que ella solamente recibió el primero y segundo y que el tercer informe ya no recibió ni conoció porque salió del ministerio. Esto es importante. Ella no pudo precisar si se acordaba o no se acordaba, si se establecía delincuencia común o delincuencia organizada. No se establecía como tal, al menos en el segundo informe, en las conclusiones. En el segundo informe, en las conclusiones, en los informes que tenemos nosotros, se establece que hay delincuencia organizada, producto de aquello que se hace el tercer trabajo. Este trabajo contratado con el perito Mesa tenía un encadenamiento especial. Cada etapa se iba cumpliendo de acuerdo a la información que se obtenía de la investigación del perito Mesa. Por lo tanto, si hubiera sido únicamente delincuencia común, no se hubiera hecho el tercer informe. Se hace el tercer informe porque justamente se concluye que se trata de delincuencia organizada. Legislador, en el trabajo que lleva adelante esta mesa legislativa está también que recibieron esta tarde a Nadia Ruiz, ex viceministra de Justicia. Ella entregó algunos elementos, entre ellos que hubo una reunión, ha dicho, en donde finalmente estuvieron varias autoridades en su momento y que efectivamente se expuso por parte del perito Roberto Mesa lo que fue la elaboración de los documentos. Finalmente no se concluyó si es que era parte de un tercer informe. Bueno, ella da fe de una reunión del 18 de noviembre del año 2013, donde hay una presentación al Comité Interinstitucional por parte del perito Mesa, una presentación del trabajo. Ella dijo claramente que ella no conocía el informe, pero sí estuvo presente en la presentación del trabajo, que era pues el trabajo final para llegar con el informe al presidente de la República de entonces, y que incluso llegaron a pedir la ficha para la cita para el informe para poder entregar al presidente de la República. Da dos datos muy importantes. Uno, que el informe fue muy extenso. Dos, que se pidió una síntesis. Que se pidió achicar el informe, no porque era muy extenso, era muy largo, ¿no? Y finalmente también da fe de que en ese informe había listas de nombres y personas que se pidió investigar por parte de la señora Ochoa que hizo la denuncia y también listas de personas y nombres producto de la investigación. Personas procesadas. Personas procesadas, dijo ella, así es. Entonces aquí hay elementos importantes, muy importantes que en cada comparecencia salen. Lo otro que dio fe la ministra Pesantes fue de que había actas. Aquí hemos recibido a varios ministros y funcionarios que dicen que no había actas, así que empiezan a darse pues contradicciones e información importantísima que nos va a permitir llegar al informe lo más pronto posible. Asambleísta, en cuanto al cronograma de trabajo, la mesa legislativa empieza a discutir lo que será los informes o por lo menos la metodología de análisis de cada de estas comparecencias. ¿Tienen tal vez algún documento base con el que podrían entregar después lo que será un informe borrador? ¿Cómo trabajará la mesa legislativa? No, la mesa va a trabajar en informes parciales, así que estamos trabajando en la información de la metodología. El informe va a tener respaldo y por lo tanto es importante la metodología porque producto del trabajo, cada cosa que se diga va a tener una referencia de dónde salió el informe, quién entregó esa información, que es importantísimo tener los respaldos, porque justamente lo que queremos es entregar un informe técnico, jurídico bueno,
que permita a la Fiscalía General del Estado avanzar en la justicia. Gracias, asambleísta César Ron, integrante de la Comisión Ocasional. Como ya se conoce también, esta mesa legislativa sesionará durante el receso legislativo que empezará la próxima semana. Seguro tendrán nuevas citaciones, nuevas comisiones generales por parte de autoridades que tendrán que entregar sus documentos relacionados con las investigaciones que llevó en su momento el Comité Interinstitucional relacionados con las causas que motivaron la muerte del ex general de la FAE, Jorge Gabela. Bueno, hasta aquí este informe. Buenas noches. Gracias a Ricardo Bravo por ese reporte desde la Comisión Ocasional Multipartidista que analiza la documentación relacionada con la muerte de Jorge Gabela. Avanzamos con más información. La posible revisión del subsidio a la gasolina super genera dudas entre los legisladores integrantes de la Comisión del Desarrollo Económico. Este miércoles, el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, acudió a esta mesa legislativa. El motivo de la convocatoria fue conocer el pronunciamiento del Ministerio de Hidrocarburos sobre la reforma a la Ley de Energía Eléctrica respecto del cobro por el servicio de recolección de basura en la planilla de luz eléctrica. Nosotros no vemos ningún problema en que se hagan acuerdos con los GATS que no han tomado este beneficio. Pero los cuestionamientos de los asambleístas vinieron por otro lado. Fernando Burbano mostró su preocupación por un probable retiro del subsidio al gas licuado de petróleo y al diésel. O sea, el retiro de los subsidios es un alón de orejas al Estado ecuatoriano respecto de la eficacia de esa política pública. Por un lado se deja de recibir 1.300 millones de dólares y por el subsidio se va a lograr 144 millones, que es la 10ª parte de lo que se va a hacer. Y es que en esta semana el gobierno nacional mantuvo una reunión reservada en Carondelet, en donde se analizaron las posibilidades que maneja el gobierno para una revisión a los subsidios. Sofía Espín sostuvo que es una receta poco efectiva. No ha funcionado, no funciona, todo sube la canasta básica, suben los precios, todo sube, no son la eliminación de este tipo de subsidio en realidad perjudica al pueblo ecuatoriano. A su salida, el ministro Carlos Pérez indicó que la cartera de hidrocarburos solo elabora los informes con alternativas y que será el presidente de la República el que tome la última palabra. El gobierno está dispuesto porque es una necesidad que el país tiene. Es un golpe que lamentablemente los gobiernos anteriores no han estado en condiciones o no han tenido la fuerza política para hacerlo, pero es algo que viene necesitando el país de hace más de 20 años. Gracias, buenos días. Así se retiró el ministro de Hidrocarburos de la Comisión de Desarrollo Económico. La mesa legislativa lo volverá a convocar, esta vez para que detalle las recomendaciones sobre una posible eliminación de los subsidios a la gasolina. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión de Derechos Colectivos ultima la revisión del articulado de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Además, esta mesa escuchó observaciones del asambleísta Patricio Donoso, quien propone la derogatoria de la ley vigente. Según el asambleísta Patricio Donoso, la ley de comunicación actual es inconstitucional y debería derogarse. En su lugar, propuso a la Comisión de Derechos Colectivos construya una nueva. Porque lo inconstitucional no se reforma, lo inconstitucional se deroga. Pero ustedes me dirán, y con razón, la Constitución manda que hay que tener una ley de comunicación, es cierto, por mandato popular, es cierto. Pero no esta ley. Aunque dijo tampoco estar en desacuerdo con la reforma a la ley de comunicación, asegura temer que se conserven artículos de la actual ley en el debate. Creo que corremos todos el riesgo de que la ley resulte, y mil disculpas por la expresión, pero en Guayaquil se lo utiliza mucho, pato, gato, gallareta. Es decir, una ley descabezada, que tenga sus partes buenas y otras malas. Para el legislador, la ley de comunicación debería responder y garantizar el trabajo del periodista y a los ciudadanos la libre elección del medio mediante el cual decida informarse. Que nos garantiza a los ecuatorianos la posibilidad real de poder leer el periódico que me venga en gana, ver el canal de televisión o el noticiero de mi gusto y escuchar la radio de mi preferencia, sin que nadie me haga promoción y propaganda de lo que opina un gobierno nacional o seccional. Luego de escuchar las observaciones del asambleísta, la comisión continuó con la revisión del articulado. Al momento analizan las disposiciones generales. Lorena Espinosa, TVL Noticias.
En tanto, en la Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza se ultiman detalles del borrador de informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Clever Aranda nos amplía esta información. Adelante, Clever. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. A esta hora la Comisión de Seguridad Fronteriza se encuentra sesionando, pues los plazos se están acortando, tienen que entregar ya el informe para primer debate. Me acompaña el vicepresidente de la comisión, el asambleísta Fernando Urbano. Asambleísta, están trabajando contra reloj. El día de mañana tendrían ya que tener listo el informe. Bueno, estamos siguiendo el cronograma previsto. Hoy día terminamos ya de tratar un tema pendiente que habíamos dejado para el último, que es sobre la inteligencia, el capítulo de inteligencia, que este capítulo tiene algunas incorporaciones, pero además ha sistematizado lo que actualmente tiene la Ley de Seguridad Pública del Estado. Por lo tanto, esperamos que el día de mañana entreguemos una ley completa en la que se incorpore un nuevo modelo de institucionalidad, en la que por primera vez tengamos un Consejo de Estado para materia de seguridad pública y de seguridad integral, más bien dicho, retomar el concepto de seguridad integral, ordenar las funciones de cada órgano en este nuevo sistema, establecer claramente las responsabilidades de los niveles y en materia de inteligencia, otorgarle realmente competencias de planificación, de evaluación y procesamiento de la información de los subsistemas de inteligencia para que no nos ocurra lo que en el pasado, tener una Secretaría de Inteligencia a disposición de intereses políticos y no de seguridad integral. Lo que se crearía es un verdadero sistema de inteligencia que estaría adscrito con otras instituciones. La misma SENAIN también debería responderle a este sistema de inteligencia. No, es al revés. La Secretaría Nacional de Seguridad Integral es la que encargada de coordinar las acciones de los subsistemas. Uno de esos subsistemas es la Secretaría de Inteligencia y esta a la vez está coordinando las acciones de la inteligencia del Ejército, de la inteligencia de la Policía, de la SENAE, del SRI. Es decir, que lo que vamos a tener es realmente un sistema potente de información cruzada, de información, pero ahora sí, a servicio de los ciudadanos y del Estado. También se está esperando que el Ejecutivo envíe el plan, la ley que ellos también están elaborando. Bueno, por los medios de comunicación nos enteramos de que el Ejecutivo está preparando un código y evidentemente esto tiene un proceso. El Ejecutivo en su facultad de colegislador tiene que ingresar esto por la Secretaría de la Asamblea, luego el CAL calificarlo y el CAL derivar a la comisión correspondiente y ahí se procesa en los plazos previstos en la ley. De nuestra parte, como suelo decir, nosotros ya hemos hecho nuestros deberes, no vamos a esperar que nadie nos los dé haciendo y creo que vamos a tener un excelente producto que va a permitir el inicio de un debate sobre este nuevo concepto de seguridad integral del Estado ecuatoriano. Días pasados manifestaba usted, asambleísta, de que lo que se busca no es únicamente centrarse en los problemas de frontera norte, sino buscar una solución integral a la seguridad de todo el país. Así es, así es. Mire, hasta ayer nomás teníamos un resultado de cuáles son los indicadores de inseguridad y de violencia en el país. De hecho, esa inseguridad y esa violencia no se radica únicamente en la frontera. Tenemos ciudades como Quito, Guayaquil, donde los índices de violencia se han incrementado tremendamente grande y esto corresponde a la delincuencia común organizada. Entonces los delitos debido a la delincuencia transnacional sí son importantes, son relevantes, pero no hay que dejar de ver aquellos que nos están atacando cotidianamente a la ciudadanía a través de robos, asaltos, homicidios, que son una preocupación tremendamente grande. Muchísimas gracias al asambleísta Fernando Urbano por sus aportes. Como ya lo han escuchado, se busca brindar a todo el país de seguridad. Con esta información vuelvo con ustedes, compañeros. Buenas noches. Gracias a Clever Aranda por ese reporte. Y la Comisión de Biodiversidad recibió el informe de los legisladores que visitaron el Parque Nacional Yasuní para constatar los trabajos de explotación petrolera que se realizan en el lugar. Los asambleístas aseguran que se cumple con las normas ambientales establecidas. Los legisladores que visitaron los campos petroleros ubicados en el ITT constataron que los trabajos de explotación se cumplan bajo las normas establecidas. Juan Pablo Belín informó a la Comisión de Biodiversidad los detalles. No hay demasiado ruido que genera problemas en la biodiversidad.
en donde todos estos pozos están tratando de hacerle lo más lejos también de la zona del Yasuní, inclusive para el tratamiento, para la recolección de todo el crudo de petróleo, por medio de tuberías, sacan de la zona del Yasuní y lo ponen fuera de la zona del Yasuní. El asambleísta Freddy Alarcón considera que el impacto ambiental es mínimo y que los réditos que dejará al país son muy significativos. El bloque 31 produce 8.300 barriles diarios, pero que el bloque 43 está produciendo alrededor de 57.000 barriles diarios de petróleo y que la producción y el pico más alto que ha alcanzado es alrededor de 60.700 barriles de petróleo diarios. Alarcón resalta que la extracción de crudo en estos pozos se realiza en racimo y el gas de los mecheros ya no se quema a cielo abierto, sino que es utilizado para generar energía limpia. Hemos constatado el tema ambiental, el tema de la interculturalidad, el tema de la vinculación con las comunidades, el tema del cumplimiento de los acuerdos firmados con las comunidades. Hay 8 comunidades que están dentro del área de influencia directa de estos proyectos. Según los legisladores de la comisión, la explotación petrolera se efectúa de acuerdo a los parámetros establecidos previo a la autorización otorgada por la Asamblea Nacional. Clever Aranda, TVL Noticias. La situación de vulnerabilidad y riesgo que atraviesa la población de Zaruma y Portobelo debido a la actividad minera ilegal fue la tónica del foro Transparencia por Zaruma, de iniciativa del asambleísta Patricia Enríquez. En este espacio, la presidenta de la Asamblea Nacional no descartó reformas al Código Orgánico de Organización Territorial y Descentralización. El primero en intervenir fue el alcalde de Zaruma, Yancy López, quien puso en análisis las secuelas tras la declaratoria del estado de excepción para el cantón, luego del socavón generado en el casco urbano. A un año de esta medida no existen los resultados esperados, precisó. Empezamos el tema de agua potable, alcantarillado, que es parte de la remediación. Tenemos la escuela como tal, que fue la víctima entre toda esta problemática. Tenemos un hospital cerrado en este momento y no hay una respuesta clara de qué es lo que va a suceder posteriormente. Una misma opinión compartió la asambleísta por el Oro, Patricia Enríquez, pues dijo que el cantón necesita de medidas urgentes para reactivar la economía de la zona. Dijo que la declaratoria incidió en una baja económica para el cantón. Se paró la economía de la ciudad. La gente no tenía cómo trabajar ni desarrollar sus actividades. Mucha gente perdió sus negocios, ha tenido que salir y nosotros no queremos eso. Luego fue el turno del viceministro del Interior, Andrés de la Vega, quien detalló las gestiones realizadas en la zona y que son netamente competencia de la cartera de Estado. Allí hizo el llamado a la coordinación institucional. Es importante tener un marco normativo claro, tener unas políticas claras y tener una administración clara y que esté controlando que efectivamente las actividades de la humanidad guarden regularidad. Durante el análisis de la problemática, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, habló de los avances normativos que podrían cubrir las necesidades de las denominadas zonas de frontera y de la posibilidad de reformar el COTAD. Para focalizar las actividades de los municipios, las responsabilidades que en este caso tienen los gobiernos autónomos descentralizados son fundamentales para el desarrollo y la protección en cada uno de los territorios. No todo es responsabilidad del gobierno central. Este pronunciamiento fue apoyado por los asambleístas representantes de la provincia del Oro. Que primero, previamente a dar un permiso para la minería, debe haber la resolución del municipio que se da el uso del suelo. El problema también es de la minería legal, entre comillas, porque igual contamina, destruye el medio ambiente. El foro Transparencia por Zaruma y Portobelo será el primer paso para la construcción de un proyecto de reformas a la ley de minería. Mariela Logroño, TVL Noticias. Los proyectos de ley de reformas a las leyes de seguridad social y de servicio público fueron analizados al interior de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. La entrega de una libreta que contenga el registro de la historia laboral del afiliado y la licencia sin remuneración para candidatos de elección popular fueron los temas de debate. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores abocó conocimiento del proyecto de ley de reformas a la Ley de Seguridad Social de iniciativa del asambleísta Roberto Gómez,
que propone que a toda persona que ingrese al sistema de afiliación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se le otorgue una libreta que contenga el registro impreso de la historia laboral del afiliado con la información de sus fondos en base de sus aportaciones realizadas mensualmente. Los comisionados calificaron de interesante a la propuesta, sin embargo coincidieron en que debe adaptarse a la vanguardia tecnológica. Así aseguran se evitará tramitología. Justamente a través de la vía online, y que eso sea la forma en que avancemos y que demos y que nutramos de mejor información a nuestra gente. La mesa legislativa analizó también el proyecto de reformas al literal E del artículo 28 de la Ley Orgánica de Servicio Público, que habla sobre la concesión de licencias sin remuneración a servidores de nombramiento provisional que participen como candidatos de elección popular. La comisión conoció un informe enviado por el Ministerio de Trabajo, en el que se establecía que luego de la revisión de la Constitución y normativa, la propuesta no sería procedente por falta de estabilidad. Respuesta que tuvo criterios diversos, pues hubo quienes consideran que las reformas deben ir en progresividad de derechos y otros que consideran que las reformas no garantizarán, en el caso de pérdida del candidato, estabilidad laboral en su trabajo. Por principio constitucional, le corresponde a un ciudadano. El ciudadano tiene derecho a trabajar y cualquiera que sea su condición, no lo hace menos o más que nadie. Porque de acuerdo a ese informe lo que nos deja entrever es que el Estado categoriza a los ciudadanos. Al segundo día de regresado, el patrono le puede dar por terminado el contrato provisional. Sí, sin ningún problema. Entonces, así nosotros pongamos eso en la ley, va a depender del patrono. La mesa legislativa resolvió convocar en los próximos días al Ministerio de Trabajo y a varios actores para continuar con el análisis del proyecto de ley de iniciativa del asambleísta Homero Castanier. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión de Educación desarrolló el 5º taller sobre el análisis del proyecto de reformas a la Ley de Educación Intercultural LOEI. En esta ocasión, organismos internacionales presentaron sus observaciones. La violencia y el abuso a niños, niñas y adolescentes fue el tema que puso en análisis Lola Valladares del Fondo de Población para las Naciones Unidas. Ahí fue enfática en decir que esto se puede prevenir si existe acceso a la educación integral de la sexualidad. Permite con absoluta claridad que en el caso de los niños de entre 6 a 10 años puedan desarrollar capacidades para reconocer situaciones de violencia o de abuso sexual a los cuales pueden estar enfrentados. Y en el caso de la adolescencia, el acceso a la educación integral de la sexualidad permite, por un lado, prevenir embarazos no deseados, prevenir las infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH. En el taller también intervino Inés Cárdenas desde la Organización de Estados Iberoamericanos, quien habló de la capacitación y formación del docente. Cambiar un poco el chip del docente que ya está ejerciendo, y todo se lo logra con la formación continua que tiene que ser desde también el Ministerio de Educación, cumpliendo la política de dar acompañamiento al docente. Mientras que desde la UNESCO, María Brown alertó que la propuesta contempla modificar el currículum. Aclaró que este tipo de modificaciones no se puede hacer a través de normativa. Es peligroso, por no decirlo de otra manera, establecer a nivel de ley lo que debe ser el contenido curricular. La titular de la Comisión de Educación, Silvia Salgado, destacó la finalidad de estos encuentros, que dijo buscan visibilizar los nudos críticos en la norma y buscar correctivos. Permita desarrollar política pública que al momento vemos que todavía está dando lugar, por ejemplo, al incumplimiento. Este es el 5º taller para discutir el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI. Mariela Logroño, TVL Noticias. Esta tarde, el presidente de la Comisión del Derecho a la Salud, William Garzón, recibió a Gina Watson, designada como representante de la Organización Panamericana de la Salud en Ecuador. En la cita se analizaron los avances normativos. Mariela Logroño nos tiene un resumen de esta visita. Adelante. Así es, gracias. Del día de hoy, Gina Watson, designada como nueva representante de la Organización Panamericana de la Salud en Ecuador, ODS, visitó la Asamblea Nacional. El titular de la Comisión del Derecho a la Salud, William Garzón, la recibió. Tuvieron este saludo protocolar también con representantes del Ministerio de Salud Pública de nuestro país. Durante su intervención, Gina Watson recordó todo el trabajo que ella ha venido desempeñando en alrededor de 13 países de la región. La finalidad es presentar propuestas de manera permanente con el fin de garantizar la salud de los ciudadanos y ciudadanas.
tengo mucho entusiasmo de trabajar con ustedes. Además, he tenido durante estos años de experiencia el privilegio de trabajar con colegas ecuatorianos de muy alto nivel crítico de capacidad técnica. Por tanto, no tengo la menor duda que esta va a ser una misión, además es mi última misión antes de jubilarme. Gina Tambini, autoridad saliente de la OPS, también recordó todo el trabajo que se ha desarrollado conjuntamente con la Asamblea Nacional, aportes a varias normativas, entre ellas el proyecto de Código Orgánico de la Salud. Tener las políticas públicas que ustedes, el Ecuador, ha dado un avance importante. En ese sentido, el etiquetado, el etiquetado gráfico que permite a la ciudadanía el poder tener la información clara y precisa para tomar decisiones por su salud y bienestar es fundamental. Y vemos a Ecuador también como un país que ha estado en la vanguardia y está a la vanguardia. Solo por mencionar una de esas políticas públicas fundamentales. Gracias, nuevamente gracias por esa apertura. De su lado, el asambleísta William Garzón, titular de la Comisión del Derecho a la Salud, saludó todo el trabajo que viene realizando la Organización Panamericana de la Salud. Él dijo que ha sido permanente los encuentros y los diálogos que han mantenido con este organismo internacional. Hemos estado en permanente coordinación en una serie de leyes que hemos analizado aquí en la Comisión de Salud y en la Asamblea. Y el aporte que hemos tenido nosotros como comisión desde la OPS, OMS, ha sido muy importante. Yo creo que ese asesoramiento, esa experiencia que nos brindan cada uno de ustedes a través de la experiencia internacional inclusive, es un aporte fundamental. Cabe señalar que son alrededor de 57 países que conforman la OPS, este organismo internacional que tiene uno de los objetivos claros, proteger la salud de sus habitantes. Es la información que se genera hasta este momento. Muy buenas noches. Gracias a Mariela Logroño por ese reporte desde la Comisión del Derecho a la Salud. Con esto, amigos, nos vamos a una breve pausa. No se vayan, quédense en nuestra sintonía. Los medios legislativos. Agenda de actividades. Y enseguida revisamos la agenda de actividades de la Asamblea Nacional para este jueves 9 de agosto a las 8:30. Está convocada la sesión de la Comisión Ocasional AMPETRA, con el conocimiento y aprobación del informe sobre el control político realizado al Ministerio de Inclusión Económica y Social y otras instituciones respecto a su actuación para combatir la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en unidades educativas. También la aprobación del contenido del proyecto de resolución para rechazar los delitos de violencia sexual cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes y solicitar a las instituciones religiosas y demás instancias del Estado para que realicen las acciones correspondientes en garantía de los derechos de este grupo de atención prioritaria, a fin que sea tratado en el Pleno de la Asamblea Nacional. La Comisión Ocasional AMPETRA sesionará, repetimos, a las 8:30 en el Salón 1, primer piso del Palacio Legislativo. Con esto nos despedimos, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Tengan todos una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.